En Chile, el presidente Sebastián Piñera condenó este jueves los hechos de violencia ocurridos en una zona militarizada en el sur del país entre indígenas mapuche y fuerzas de seguridad. Dejaron un saldo de un fallecido y 3 heridos, según el último reporte de la Fiscalía. Piñera pidió al Congreso aprobar la extensión del estado de excepción y respaldó la labor de carabineros y de las Fuerzas Armadas en la zona. Los episodios de violencia se produjeron en la noche del miércoles en una carretera en la comuna de Cañete, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. La Fiscalía investiga los hechos que involucran a civiles, a personal de la Armada y carabineros. Arauco, en donde ocurrieron estos hechos, y otras 3 provincias, Biobío, Malleco y Cautín, en la Araucanía, se encuentran en estado de excepción desde el pasado 12 de octubre. Los organismos de derechos humanos critican la militarización de la Araucanía como respuesta a un problema cuya naturaleza, dicen, es política. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de Chile. Por eso le pido al Congreso que apruebe la petición de extender el estado de emergencia en esas 4 provincias de las regiones de la Araucanía y del Biobío. Es un momento muy complejo el que vive Chile y queremos abordarlo con mi colega Mauricio Bustamante desde Santiago. Mauricio, gracias por atendernos y por favor ayúdanos a entender los últimos hechos de violencia en la Araucanía, enfrentamientos o ataques. Hay un comunero mapuche muerto y varios heridos bajo un estado de excepción militar. ¿Cómo lo explicas? A ver, esto todavía, Jenny, muy buenas tardes, está en plena investigación. Recordemos que la zona sur de Santiago, a unos 500, 600 kilómetros al sur de la capital, zona de la Araucanía, zona de la región del Biobío, durante mucho tiempo ha sido parte de la reivindicación permanente del pueblo mapuche, del pueblo originario, por lo que ellos llaman la recuperación de tierras. Ha habido una serie de conflictos en años recientes y en este último periodo, y en medio de este escenario, el presidente Sebastián Piñera, el gobierno de Chile, había decretado estado de excepción constitucional para que la policía contara con el apoyo de fuerzas militares, tanto del ejército como de la armada. Han seguido una serie de incidentes aislados, pero ayer fue lo más grave con lo que el gobierno califica de emboscada y enfrentamiento, pero es una situación que la Fiscalía, el Ministerio Público, está todavía investigando para saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Lo concreto es que lamentablemente hay un comunero mapuche de 23 años fallecido, hay varias personas heridas, había una segunda persona a quien ayer el propio gobierno incluso dio también por fallecido, pero su familia ha aclarado que permanece gravemente herida, y en estos momentos son los máximos directivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos quienes se encuentran en la zona, han presenciado la autopsia de la persona que falleció y están viendo también cuáles fueron las circunstancias en que todo esto ocurrió, pero es algo que todavía está bajo investigación. Mauricio, hablemos por favor de la efectividad de este estado de excepción en Chile. El presidente habla de crimen organizado, de terrorismo, pero hay quienes también le reprochan al presidente Piñera una estrategia equivocada a un problema de carácter político. ¿Cómo valoran los afectados esta medida de excepción entonces? A ver, esto hay quienes lo ven en blanco y negro, pero hay quienes sostienen que también se puede ver en algunos tonos de gris. El gobierno efectivamente ha solicitado hace ya poco más de 20 días un estado de excepción constitucional que le permita reforzar la labor policial con grupos de las Fuerzas Armadas, ya decíamos, tanto del Ejército como de la Armada, de la Marina. Son ellos quienes han estado colaborando con la labor policial gracias a este estado de excepción constitucional que dura 15 días, se renovó por 15 días más y que el presidente está pidiendo renovar ahora con la venia del Congreso por otros 15 días. Esto le permite al gobierno el despliegue de todas estas fuerzas, no solo policiales, sino que también militares. Pero por el contrario, hay quienes dicen que esto no saca nada, que esto solo va a llevar más violencia, y lo que piden es el diálogo que están pidiendo diferentes actores políticos y particularmente los candidatos a la presidencia. Recordemos que en Chile vamos a tener elección presidencial y parlamentaria en menos de 3 semanas más. A todo esto, muy breve, Mauricio, hay al menos un candidato que ha sabido capitalizar la violencia con promesas de campaña catalogadas por la prensa chilena como inviables. Cuéntanos, por favor, de cuánto pesa el tema de seguridad interna en el último tramo de la campaña presidente. Claro, se ha convertido en un tema relevante en la campaña presidencial. Recordemos además que uno de los candidatos, uno de los favoritos, Gabriel Boric del Frente Amplio, en las últimas horas ha dado positivo por COVID-19. Prácticamente todos los candidatos a la presidencia que habían estado juntos en diferentes foros están hoy día bajo cuarentena y están haciendo campaña telemática a distancia desde sus casas, donde tienen que guardar este reposo preventivo.
pero el tema de la seguridad interna, ciertamente, con todo lo que ha ocurrido en la zona del Biobío y la Araucanía, ha cobrado tremenda relevancia, y más todavía cuando este día jueves se han vuelto a realizarse algunas protestas, algunas de ellas con cierto nivel de violencia, y en el curso de esta tarde probablemente vamos a tener más noticias respecto de las reacciones que está generando todo esto, que insisto, está bajo investigación si fue un ataque, si fue un enfrentamiento o definitivamente aquí hubo alguna patrulla militar que se excedió en el uso de la fuerza. Y lo que está claro es que hay víctimas y ellas son mapuches. Muchas gracias, Mauricio Bustamante en Chile. Gracias, Jenny. Buenas tardes.